el silencio de la diosa. El Olimpo brillaba con su habitual majestuosidad, un lugar donde los cielos se encontraban con la eternidad y el mármol blanco reflejaba la luz de un sol que nunca se apagaba. Sin embargo, dentro de esa perfección celestial, en lo más alto del trono del matrimonio, Hera estaba inmóvil. Su figura altiva, envuelta en un manto de oro y púrpura, emanaba poder, pero sus ojos, fijos en el horizonte, ocultaban un abismo de emociones. Zeus había regresado. Otra vez. La risa estridente del dios del trueno resonó por los pasillos como un trueno lejano, acompañada de los murmullos de ninfas y diosas menores que lo seguían con adoración. Hera no necesitaba verlo para saber lo que había sucedido. El olor a mortales y al perfume ajeno de alguna amante del mundo inferior llegaba hasta ella como un puñal invisible. Cada paso suyo hacia el gran salón era como el eco de un tambor de guerra, y cada carcajada suya le hacía hervir la sangre. Pero Hera no se movió. Permaneció en su trono, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Por fuera, la imagen de una diosa imperturbable, por dentro, una tormenta que rugía con la furia de 1000 huracanes. La carga de los siglos. Desde el inicio de su unión, Hera había soportado las infidelidades de Zeus. Ella, la reina del Olimpo, la guardiana del matrimonio y la familia, había sido testigo de incontables traiciones. Ninfas, mortales, diosas, ninguna había escapado del insaciable deseo de su esposo. Pero lo que más dolía no era la traición física, sino la indiferencia. Para Zeus, las aventuras eran juegos, para Hera, eran recordatorios de su propia humillación. Recordó los primeros días de su matrimonio, cuando Zeus la había cortejado con fervor, engañándola para casarse con él al transformarse en un cuco herido. Había sentido entonces que su unión era el inicio de algo grande, algo poderoso. Pero con cada siglo que pasaba, su fe en ese amor se había desgastado, hasta convertirse en lo que ahora era, una mezcla de resentimiento y rencor, de amor y odio, de orgullo herido y rabia contenida. El retorno del dios. Las puertas del salón principal se abrieron de golpe, y Zeus entró como una tormenta personificada. Su cabello dorado brillaba con la luz de los rayos, y sus ojos, cargados de esa arrogancia divina que tanto enfurecía a Hera, recorrieron el salón. Varios dioses y diosas menores se inclinaron ante él, pero Hera no se movió. Hera, mi amada, tronó Zeus, con una sonrisa amplia que no alcanzaba sus ojos. He regresado victorioso. Pensó Hera, apretando los dientes tras sus labios cerrados. No levantó la vista, no le daría el placer de una reacción. ¿No me darás la bienvenida, esposa? Y preguntó Zeus, acercándose con pasos firmes, su tono mezclando burla y autoridad. Finalmente, Hera alzó la mirada. Sus ojos verdes se encontraron con los de él, y en ese instante, todo el Olimpo pareció quedarse en silencio. Había algo en su mirada, una frialdad glacial, que hizo que Zeus vacilara por un momento. Pero solo un momento. Bienvenido, dijo ella, con una voz tan suave como el filo de un cuchillo recién afilado. La tormenta contenida. Zeus rió, un sonido que resonó como un trueno. Para él, aquello no era más que otro de los muchos desplantes de Hera. Pero lo que no vio fue cómo sus palabras y acciones de esa noche estaban empujando a su esposa más allá del límite de lo tolerable. Hera observó cómo Zeus se sentaba en su trono, sin más preocupación que disfrutar de un banquete que había ordenado preparar para celebrar su victoria. Los dioses menores acudieron a su alrededor como polillas hacia la luz, mientras las ninfas se movían a su alrededor con risas coquetas. Cada gesto, cada sonrisa de Zeus, era como un golpe invisible para Hera. En silencio, su mente trabajaba. Imágenes de venganza comenzaban a formarse en su cabeza, pero también había dudas. ¿Es esto lo que soy, una diosa del rencor y el odio?, pensó. Pero cada vez que miraba a Zeus, su ira volvía a arder, y las dudas se desvanecían. La decisión silenciosa. Esa noche, mientras el Olimpo celebraba, Hera permaneció sola en su habitación. Las luces del banquete se veían desde su ventana, y las risas llegaban como ecos distantes. Hera, sentada frente a un espejo de bronce pulido, se observó detenidamente. Vio las marcas del tiempo en su rostro, no en forma de arrugas, sino de sombras, los recuerdos de cada traición, cada humillación,
cada momento en el que había tenido que ocultar su dolor tras una máscara de dignidad. Su reflejo parecía mirarla con desprecio, como si incluso ella misma cuestionara su debilidad. En ese momento, Hera tomó una decisión. Ya no sería más una víctima del desprecio de Zeus. No importaba el costo, no importaba las consecuencias. Haría que su esposo entendiera lo que significaba traicionar a alguien que había jurado proteger. Con una calma inquietante, Hera se levantó, su rostro reflejando no solo ira, sino determinación. La reina del Olimpo había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Ahora, su tormenta estaba a punto de desatarse. La semilla de la venganza. El cielo sobre el Olimpo estaba teñido de un azul perpetuo, pero dentro de Hera, la tormenta que había comenzado en su corazón continuaba creciendo. Zeus, con su arrogancia eterna, seguía comportándose como si nada hubiera cambiado tras su regreso. Hera, sin embargo, sabía que el momento de actuar había llegado. No podía seguir soportando ser el símbolo del matrimonio mientras su propia unión era un espectáculo de traición. Esa tarde, mientras los rayos de luz iluminaban los pasillos del Olimpo, Hera caminó sola por los jardines divinos. Las flores celestiales, con colores que no existían en el mundo mortal, parecían inclinarse al verla pasar, como si percibieran el peso de su furia contenida. Las risas y los murmullos de los dioses menores en la distancia eran un recordatorio constante de que el Olimpo era un lugar de poder, pero también de falsedades y máscaras. El encuentro en las sombras. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino del Olimpo entero: buscar a Hades, el dios del inframundo. Aunque sus caminos rara vez se cruzaban, Hera sabía que Hades compartía un rasgo con ella: el resentimiento hacia Zeus. Su hermano mayor había relegado a Hades a los reinos oscuros, quitándole el lugar que quizás merecía entre los grandes del Olimpo. Al anochecer, mientras los demás dioses se reunían para un banquete en honor a Zeus, Hera descendió hacia las profundidades del mundo. No necesitó anunciarse. Hades la estaba esperando. En el centro del inframundo, el palacio oscuro de Hades brillaba con un resplandor lúgubre. Las sombras parecían moverse por su cuenta, como si el aire mismo estuviera vivo. Hades, sentado en su trono de ónix, levantó la vista al ver a su cuñada entrar. Su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela. «Hera», dijo Hades, con una voz grave que resonaba como el eco de una cueva profunda. «Qué raro honor recibir tu visita. ¿Qué te trae a mi reino?» Hera se detuvo frente a él, su postura regia e imponente. Aunque su corazón latía con fuerza, no dejó que se reflejara en su rostro. «No es honor lo que me trae aquí, Hades», respondió ella, su tono frío y calculador. «Es justicia. Un pacto de sombra». Hades arqueó una ceja, divertido. Hera, la reina del Olimpo, buscando justicia en el inframundo. La ironía no pasó desapercibida para él. «¿O justicia?», repitió, inclinándose hacia adelante. «Qué palabra tan flexible. Y dime, ¿quién es el blanco de esta justicia?» Hera apretó los labios. Sabía que mencionar a Zeus era un riesgo, pero no había otra opción. «Zeus», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción contenida. La risa de Hades llenó la sala, un sonido oscuro y burlón. «Por supuesto», dijo, incorporándose lentamente. «¿Quién más?» «Siempre es Zeus. Dime, querida Hera, ¿qué clase de justicia buscas? ¿Venganza? ¿Un castigo? ¿O algo más definitivo?» Hera lo miró directamente a los ojos, un destello de furia en su mirada. «Quiero que sienta lo que yo he sentido», dijo, con una voz tan baja como peligrosa. «Quiero que sepa lo que es ser traicionado, humillado, despreciado. Quiero que el Olimpo entero vea que incluso el gran Zeus no es invulnerable». Hades la observó en silencio durante unos momentos, evaluando sus palabras. Finalmente, una sonrisa oscura apareció en su rostro. «Puedo ayudarte», dijo. «Pero debes saber que cualquier camino hacia la venganza tiene un precio». «No me importa el precio», respondió Hera sin dudar. «La idea perversa». Hades comenzó a caminar por la sala, su capa negra ondulando detrás de él como un río de sombras. Hay muchas formas de desestabilizar el trono de Zeus,
comenzó, su voz resonando con calma calculadora. Pero la más efectiva es dividir su poder desde dentro. Zeus no es el Olimpo, Zeus es el pilar que sostiene a los dioses. Haz que ese pilar se tambalee, y todo se derrumbará. Hera frunció el ceño, intrigada. ¿Qué sugieres?, preguntó. Hades se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos oscuros brillando con un peligroso entusiasmo. Eris, la diosa de la discordia. Ella es la llave. Hera retrocedió un paso, sorprendida. Incluso entre los dioses, Eris era temida por su capacidad de sembrar el caos. Pero, al mismo tiempo, esa idea encendió algo en su interior, una chispa de posibilidad, un camino hacia la venganza que nunca había considerado. Continúa, dijo Hera, su voz ahora más suave, pero cargada de determinación. Hades explicó el plan. Hera debía buscar a Eris y convencerla de crear un conflicto entre los dioses, algo que dividiera al Olimpo y debilitara la posición de Zeus. Eris, con su don natural para el caos, sería la herramienta perfecta. Y con Hera detrás del telón, nadie sospecharía de su verdadera intención. El primer paso hacia el abismo. Cuando Hera regresó al Olimpo esa noche, algo había cambiado en ella. Ya no era simplemente la esposa traicionada, ahora era una estratega, una mujer con un propósito claro y un plan que comenzaba a tomar forma. Zeus, ajeno a todo, la recibió con una sonrisa despreocupada mientras se servía vino en una copa dorada. ¿Dónde has estado, mi querida?, preguntó, su tono casual, casi burlón. Hera lo miró por un momento, su rostro inmutable. Por primera vez en siglos, no sintió ira al verlo. En su lugar, sintió algo más peligroso, satisfacción. Caminando, respondió ella, con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. Reflexionando sobre el futuro. Zeus rió, levantando su copa. Y siempre tan sabia, mi amada Hera. Ella no respondió. En su interior, la semilla de la venganza había sido plantada, y ahora empezaba a echar raíces. Sabía que no habría marcha atrás, pero tampoco lo deseaba. Zeus había jugado con su paciencia durante demasiado tiempo. Ahora era su turno de jugar. La furia desatada. El Olimpo parecía tranquilo en la superficie, pero debajo de su imponente perfección, una tormenta se estaba gestando. Hera, con su plan ahora en movimiento, sabía que el tiempo de actuar había llegado. Su viaje al inframundo había sido solo el primer paso, y el nombre que Hades había pronunciado aún resonaba en su mente: Eris. Eris, la diosa de la discordia, era conocida por su capacidad de sembrar caos con una facilidad perturbadora. Donde ella caminaba, las alianzas se rompían, los corazones se llenaban de sospechas y las enemistades florecían como maleza. Hera sabía que despertar a esa fuerza incontrolable sería peligroso, pero también era exactamente lo que necesitaba para derrocar a Zeus. El llamado a la discordia. Esa noche, Hera se dirigió a un lugar en el Olimpo que pocos osaban visitar, el Valle de las Sombras Eternas, un rincón donde Eris, desterrada de los banquetes divinos y las festividades, encontraba refugio. La diosa de la discordia no era bienvenida entre los suyos, pero a Hera eso le importaba poco. Ella no buscaba aliados leales, buscaba herramientas eficaces. El valle estaba envuelto en una penumbra perpetua, y el aire tenía un peso extraño, como si estuviera cargado de secretos no revelados. Hera avanzó sin vacilar, sus sandalias doradas resonando sobre el suelo de piedra. A lo lejos, una figura se materializó, un destello de oro y negro entre las sombras. Eris estaba sentada sobre una roca oscura, con una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. Su cabello, una cascada de rizos oscuros con reflejos carmesí, parecía moverse como si tuviera vida propia. Sus ojos, brillando con una mezcla de malicia y curiosidad, se fijaron en Hera. «Hera», dijo Eris, con una voz que era a la vez melodiosa y siniestra. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Qué busca la reina del Olimpo en este rincón olvidado?» Hera no perdió el tiempo con formalidades. «Y vengo a ofrecerte una oportunidad», dijo, su tono firme. «Una que estoy segura encontrarás interesante». Eris se echó a reír, un sonido que resonó como un eco perturbador en el valle. «Oh, querida Hera»,
Las oportunidades interesantes suelen tener un precio alto. ¿Qué estás dispuesta a pagar? Que esto no es un intercambio, Eris, respondió Hera, avanzando un paso más cerca. Es una alianza. Zeus ha abusado de su poder durante demasiado tiempo. Ha humillado a quienes deberían ser sus iguales y ha ignorado las consecuencias de sus acciones. Es hora de que sienta el peso de sus decisiones. Los ojos de Eris se iluminaron con un destello peligroso. ¿Quieres que siembre discordia entre los dioses? Y preguntó, casi divertida. ¿Entre tus aliados, tus propios hijos? Hera sostuvo su mirada sin titubear. Quiero que siembres discordia entre Zeus y todo lo que considera suyo. Divide a sus aliados, enfréntalo con aquellos que confían en él. Haz que el Olimpo se tambalee bajo sus pies. Eris sonrió, mostrando dientes blancos y afilados como dagas. Esto suena divertido, dijo. Muy bien, Hera. Jugaré tu juego. Pero recuerda, una vez que el caos comienza, no hay forma de controlarlo. Lo sé, respondió Hera, con una determinación que sorprendió incluso a Eris. Y no me importa. El banquete de la discordia. La primera acción de Eris fue directa y letal en su intención. Decidió atacar el orgullo de Zeus donde más le dolía, durante un banquete en su honor, una celebración de su última victoria sobre los titanes menores que intentaron rebelarse contra él. El Olimpo entero estaba reunido en la gran sala de mármol, adornada con columnas doradas y fuentes de néctar. Hera, sentada junto a Zeus, observaba el espectáculo con una calma gélida. Zeus estaba en su elemento, rodeado de alabanzas y adulaciones, completamente inconsciente de la amenaza que se avecinaba. Eris apareció de repente, su entrada marcada por un viento helado que apagó las antorchas del salón. Los murmullos llenaron el aire mientras los dioses se giraban para verla. Ella, con una sonrisa juguetona, levantó una manzana dorada en alto. «Una ofrenda para los dioses más poderosos», exclamó, su voz resonando como un canto hipnótico. «Pero hay un problema, esta manzana está destinada solo al más digno». El silencio se hizo en el salón. Los ojos de todos los presentes se clavaron en la manzana, cuyo brillo parecía intensificarse con cada segundo. Atenea fue la primera en hablar, levantándose de su asiento. «Y claramente, esa manzana es mía», dijo con confianza. «Soy la diosa de la sabiduría y la estrategia. Ninguno aquí es más digno que yo». Afrodita rió suavemente, pero había veneno en su sonrisa. «Oh, querida Atenea, no confundas sabiduría con belleza. Todos sabemos que la verdadera fuerza yace en el amor y el deseo. Esa manzana me pertenece». Hera, observando desde su lugar, permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Eris estaba cumpliendo su parte del trato. Pronto, la disputa escaló. Artemisa, Ares e incluso Apolo comenzaron a discutir, cada uno reclamando la manzana como suya. Zeus intentó intervenir, levantándose para imponer orden, pero Eris lo interrumpió con una risa suave. «Oh, gran Zeus, ¿cómo puedes decidir quién es el más digno si tú mismo no puedes controlar tus propios dominios?». Y dijo ella, sus palabras como un veneno que se filtraba en cada rincón del salón. El caos se desató. Las voces se alzaron, las acusaciones volaron, y los dioses comenzaron a enfrentarse unos a otros. Eris se retiró discretamente, dejando que su semilla de discordia germinara por sí sola. El inicio del colapso. Hera observó todo con una mezcla de satisfacción y anticipación. Zeus, por primera vez en siglos, parecía desconcertado. Sus aliados estaban divididos, y su autoridad comenzaba a tambalearse. Cuando finalmente terminó el banquete, Zeus se giró hacia Hera, su rostro oscurecido por la ira. «¿Sabías que esto pasaría?», preguntó, su voz como un trueno contenido. Hera lo miró con una expresión imperturbable. «Quizás», respondió. «O quizás, Zeus, esto sea simplemente el precio de tu arrogancia». Sin esperar su respuesta, se levantó y salió del salón, dejando a Zeus solo con su confusión y su furia. En su interior, Hera sabía que esto era solo el comienzo. El Olimpo se tambalearía, y Zeus finalmente aprendería que incluso los dioses tienen límites. El aliado oscuro.
la atmósfera en el Olimpo ya no era la misma. La división sembrada por Eris durante el banquete había dejado cicatrices profundas. Los dioses se miraban unos a otros con desconfianza, y los murmullos de descontento se filtraban en cada rincón. Los gritos de confrontación entre Atenea y Afrodita, Artemisa y Apolo, aún resonaban en las paredes doradas del palacio. Las relaciones, antes tan sólidas, ahora se encontraban frágiles, a punto de desmoronarse. Pero eso era solo el comienzo. Hera sabía que el Olimpo necesitaba algo más para colapsar por completo. Necesitaba algo oscuro, algo que no solo sembrara discordia, sino que alimentara la desesperación de Zeus. Y había un ser en los rincones más oscuros de su dominio, alguien cuya ambición y sed de poder se alineaba perfectamente con sus propios deseos: Ares, el dios de la guerra. La cita en la noche. Ares, el guerrero inquebrantable, nunca había sido un aliado confiable ni de cerca. Su naturaleza impetuosa, su amor por el caos y la destrucción, lo hacían impredecible. Sin embargo, Hera comprendía que el caos que Ares podía desatar sería el catalizador perfecto para lo que necesitaba. Si deseaba destruir la figura de Zeus, necesitaba un aliado dispuesto a destruir todo a su paso, alguien que no temiera ensuciarse las manos. Al caer la noche, cuando el Olimpo estaba envuelto en la oscuridad de la incertidumbre, Hera se dirigió al campo de batalla eterno, ese lugar donde Ares practicaba su arte y su furia. Un campo árido y desolado donde los ecos de las batallas pasadas nunca se desvanecían. El viento que soplaba allí parecía cortante, como si el mismo aire estuviera cargado de ira y dolor. Hera avanzó con pasos resueltos, sus ojos reflejando una mezcla de poder y necesidad. A lo lejos, en el centro del campo, Ares estaba inmerso en una intensa práctica, luchando contra sombras de su propia creación. Sus movimientos eran rápidos, precisos, llenos de una violencia que desbordaba la tierra misma. Cuando vio a Hera acercarse, detuvo su combate, observándola desde su posición elevada. La luz de las antorchas iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos ardieran con un fuego inquietante. ¿Qué trae a la reina del Olimpo a este rincón olvidado de la guerra?, preguntó Ares, su voz cargada de desprecio, pero también de curiosidad. Hera no perdió tiempo en rodeos. Sabía que Ares no era alguien que apreciara las sutilezas. Si necesito tu ayuda, Ares, dijo con voz firme. Zeus ha debilitado su posición. Ha comenzado a perder el control, y es hora de que lo derribemos de una vez por todas. Ares la observó durante un largo momento, evaluando sus palabras con una mezcla de escepticismo y fascinación. ¿Y por qué debería ayudar a alguien como tú?, preguntó, dando un paso hacia ella. Su cuerpo, tenso y fuerte, irradiaba una energía intimidante. Hera lo miró fijamente, sus ojos reflejando una determinación de acero. Porque, al igual que tú, tengo mis razones para querer ver su caída. Porque, al igual que tú, sé lo que es ser ignorado, desplazado, utilizado como una pieza de ajedrez en su juego. Zeus te usó en sus batallas, Ares, y ahora, es el momento de que pague por ello. Las palabras de Hera calaron profundo en Ares. Durante años, Zeus había aprovechado su poder en las guerras, solo para despreciarlo una vez que ya no lo necesitaba. Ares nunca fue considerado un verdadero líder, solo una herramienta. La furia en su interior creció, y por un instante, su mirada se tornó salvaje. ¿Qué propones?, preguntó con un rugido bajo, la ira ardiendo en sus venas. El pacto de sangre. Hera se acercó lentamente, su voz susurrante como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa. Destruir a Zeus desde adentro. Alimenta el caos, el conflicto, la guerra. Haz que sus aliados se enfrenten entre sí, y que sus enemigos lo devoren por completo. Zeus no entiende la magnitud de lo que se avecina, pero yo sí. Yo sé cómo darle el golpe final. Y tú, Ares, serás el fuego que haga arder todo a su alrededor. Ares contempló el pacto que se le ofrecía. El precio, aunque no mencionado explícitamente, era claro: destruir a Zeus, su propio padre, la figura que siempre había dominado el Olimpo. Pero, en su corazón, Ares sabía que no tenía más opción que aceptar. La guerra y la lucha eran todo lo que conocía, y un enemigo como Zeus, arrogante y despreciable, era la mayor batalla que podría enfrentar. Finalmente,
su decisión fue tomada. Se acercó a Hera, sus ojos brillando con una furia desbordante. «Acepto», dijo, y sus palabras fueron como el estrépito de un trueno. Hera sonrió, satisfecha por el resultado. Era un paso más cerca de su objetivo, y Ares, con su naturaleza destructiva y su capacidad para manipular el caos, sería un aliado invaluable. La guerra silenciosa. Con Ares a su lado, Hera comenzó a tejer su red con precisión. El Olimpo, ya dividido, era un campo de batalla donde cada movimiento debía ser calculado. Ares comenzó a sembrar su propio tipo de guerra, una guerra que no se libraba con espadas, sino con palabras, mentiras y manipulación. Utilizó su influencia para enfrentar a los generales de Zeus, sembrando dudas entre aquellos que le eran leales. Comenzó a crear desconfianza, alimentando los miedos más profundos de los dioses menores. La guerra civil, una guerra de sombras y susurros, comenzó a expandirse por todo el Olimpo. Hera observó todo esto con satisfacción, pero su mirada nunca se desvió de su objetivo final. Sabía que Zeus, sin darse cuenta, estaba perdiendo el control de su propio dominio. El Olimpo se había convertido en un campo de ruinas, tanto emocional como políticamente. Los antiguos aliados de Zeus ahora se enfrentaban entre sí, y su reinado se desmoronaba con cada paso de Ares. El último golpe. La hora se acercaba. Hera ya no era solo una esposa traicionada, sino una diosa de la venganza, con un ejército de sombras a su servicio. Cada paso hacia el final de Zeus parecía estar marcado por un rugido en el aire. En una noche oscura, mientras la tormenta arremolinaba en el horizonte, Hera se reunió con Ares en el corazón del Olimpo. Zeus, como siempre, estaba envuelto en su arrogancia, sin percatarse de que su imperio se estaba desmoronando. Era el momento de dar el golpe final. «Es hora, Ares», dijo Hera, su voz fría como el hielo. «La caída de Zeus es inminente. Asegúrate de que el último vestigio de su poder sea destruido». Ares asintió, sus ojos encendidos con una furia que solo la guerra podía alimentar. El caos ya estaba sembrado, y pronto, el Olimpo entero se sumiría en la oscuridad. La caída del Olimpo. El Olimpo, una vez el reino dorado e inviolable de los dioses, ya no era lo que había sido. Las grandes columnas de mármol, que antes simbolizaban el poder indestructible de los dioses, ahora temblaban bajo la presión de las sombras que se cernían sobre ellas. La atmósfera en el monte sagrado estaba cargada de un aire denso y pesado, como si el propio cielo estuviera suspendido en un equilibrio inestable, aguardando el momento en que todo se desplomara. Los ecos de las discusiones, las traiciones y los combates internos eran palpables, resonando entre las estatuas rotas de héroes caídos y las fuentes que ya no fluían. Hera observaba desde su trono, su rostro impasible, mientras las huellas de la guerra silenciosa dejaban cicatrices irreparables en su hogar. El Olimpo, ese lugar de perfección y belleza inquebrantables, ahora era solo una ruina vestida con las ropas doradas del pasado. Los dioses que alguna vez se habían considerado invencibles estaban a punto de conocer el precio de su arrogancia, y Hera estaba lista para cobrarlo con intereses. La gran confrontación. Durante siglos, Zeus había sido el centro del Olimpo, el dios supremo cuya voluntad se imponía sobre todo y todos. Había acumulado poder, riquezas y seguidores, pero también había sembrado enemigos en cada rincón. Aquellos a quienes despreció, traicionó o manipuló, ahora se unían bajo una sola causa: su caída. En la oscuridad de la noche, cuando los rayos del sol ya no iluminaban el palacio y la luna apenas se vislumbraba en el horizonte, Hera, junto con Ares, comenzó la fase final de su plan. La guerra estaba en su punto álgido, pero no se libraría en los campos de batalla, sino en el mismo corazón del Olimpo. «Es ahora o nunca, Ares», dijo Hera con voz grave, sus ojos fijos en el horizonte, donde la tormenta de su venganza ya comenzaba a formarse. El viento soplaba fuerte, como si el mismo Olimpo se preparara para la tormenta que se avecinaba. Ares, cubierto por la armadura negra que reflejaba la luz de las antorchas, asintió con una sonrisa salvaje. La guerra, el caos y la sangre eran su esencia. Su corazón latía al ritmo de la destrucción, y su ambición de ver caer a Zeus lo consumía con cada respiración. «La sangre de Zeus no solo será mía», respondió Ares, su voz cargada de una furia incontrolable. «Será el precio por todos esos años de desdén». Hera no respondió.
Sabía que Ares entendía perfectamente lo que implicaba la misión que tenían entre manos. Lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el curso del Olimpo, sino que alteraría el equilibrio entre los dioses para siempre. La caída de Zeus no sería un acto rápido ni limpio, sería una agonía prolongada, una destrucción tan meticulosa que dejaría cicatrices en el alma misma del Olimpo. El asedio silencioso. Mientras el sol comenzaba a apagarse y la noche tomaba su lugar, la conspiración de Hera se desplegaba. Ares, con su ejército de sombras, se infiltró en las fortalezas del Olimpo, desactivando las defensas y debilitando los bastiones que habían sido construidos para proteger a Zeus y a los suyos. Cada paso dado en las entrañas del Olimpo era como una puñalada en el corazón de la divinidad misma. Los dioses, atónitos, comenzaron a percatarse de lo que se estaba gestando. La reina de los dioses, oculta en las sombras de su propio trono, dio la señal para que comenzara la ofensiva. La caída de Zeus sería un espectáculo de venganza tan grande que incluso los dioses más antiguos y sabios verían su poder desmoronarse bajo su propia arrogancia. El primero en caer fue Apolo, el dios del sol y la música, atrapado en un hechizo que lo dejó sin su energía radiante. La luz que alguna vez había iluminado el Olimpo se apagó, sumiendo el lugar en una oscuridad abrasadora. A continuación, Artemisa, la diosa de la caza, fue derrotada en una emboscada que la dejó vulnerable y expuesta. Pero lo más impactante fue el colapso interno. Los seguidores de Zeus, aquellos que aún creían en su poder, comenzaron a dudar. Ares no solo había desatado su furia sobre los más débiles, sino que también había sembrado dudas en las mentes de aquellos que antes eran inquebrantables. La división entre los dioses se profundizó. Zeus, sentado en su trono dorado, no tardó en percatarse de la magnitud del ataque. La ira le recorrió las venas como un torrente incontrolable. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y los cimientos de su imperio comenzaban a crujir. ¿Quién se atreve a desafiarme?, rugió Zeus, su voz resonando en cada rincón del Olimpo, pero solo encontró un eco vacío como respuesta. Sus ojos chisporrotearon de electricidad, pero la furia no era suficiente para detener lo que ya se había desatado. La confrontación final. Con una fuerza inusitada, Hera se levantó de su trono, sus pasos firmes y decididos. Ares estaba a su lado, su figura imponente como una sombra lista para devorar. Juntos, marcharon hacia la sala del trono, donde Zeus esperaba, rodeado de sus pocos seguidores que aún le quedaban. La confrontación fue inevitable. Hera, cargada de años de humillación, dolor y resentimiento, avanzó hacia Zeus con una determinación de hierro. Su mirada era fría como el hielo, pero su corazón ardía con una furia contenida, lista para liberarse. Zeus, dijo con voz baja, pero llena de poder. El tiempo de tu reinado ha terminado. Has hecho demasiados enemigos, has ignorado tus promesas, has destruido a aquellos que te amaban. El Olimpo ya no es tuyo. El Olimpo me pertenece a mí. Zeus, que había sido tan imponente en su fuerza y sabiduría, ahora se veía vulnerable. Su mirada, acostumbrada a la autoridad absoluta, se llenó de furia y desesperación. ¡Traidora!, y gritó, levantando su mano para lanzar un rayo devastador, pero antes de que pudiera hacerlo, Ares se interpuso, lanzando una feroz onda de energía que lo desarmó. La batalla fue un espectáculo de destrucción total. Los rayos de Zeus chocaban con la furia de Ares, el poder de la guerra enfrentándose al furor divino. Pero Hera, con su astucia y paciencia, jugó su última carta. Mientras Zeus y Ares luchaban, ella levantó una espada ancestral, forjada en las mismas entrañas del Olimpo, y con un solo golpe, atravesó el corazón de Zeus. El impacto fue brutal, un sonido que resonó a través de todo el reino. La luz que una vez definió a los dioses comenzó a desvanecerse, y el último aliento de Zeus se perdió en el aire. La despedida del imperio. Con la caída de Zeus, el Olimpo se derrumbó. No era solo el fin de un reinado, sino el fin de una era. Los dioses, aquellos que habían sido sus seguidores y aquellos que lo odiaban, miraban la caída con una mezcla de incredulidad y satisfacción. El Olimpo estaba dividido, roto, y la paz que alguna vez prevaleció se desvaneció como la brisa más débil. Hera miró el cuerpo sin vida de su esposo, el hombre que había sido su amor y su enemigo. Su expresión era impasible, pero en su interior,
una sensación de vacío se apoderaba de ella. Había ganado, pero el precio de la victoria había sido más alto de lo que había anticipado. La caída del Olimpo había sido inevitable. Con el cuerpo de Zeus desterrado, la oscuridad comenzó a llenar los espacios vacíos. El caos se desató, y lo que una vez fue un paraíso de orden y poder se transformó en un campo de batalla sin ley. El precio de la traición. El Olimpo ya no era el hogar de dioses invencibles. El palacio que una vez había sido símbolo de la autoridad y el esplendor divino ahora yacía sombrío, oscuro y marcado por el caos. La luz de Zeus, que había iluminado cada rincón del reino, se había apagado. Los ecos de la caída de su imperio aún resonaban en el aire como un susurro mortal, cada sonido un recordatorio del precio que todos pagarían por la guerra de los cielos. Hera, victoriosa en su venganza, se encontraba sola en su trono, el peso de su triunfo envolviéndola como una niebla densa. Pero no había alegría en sus ojos, ni satisfacción en su corazón. Solo quedaba el vacío. El cuerpo de Zeus, el gran rey del Olimpo, había sido arrastrado a la oscuridad del mundo mortal, dejando a Hera en el control de una creación que ya no reconocía. Había obtenido lo que tanto deseaba, pero el precio era más grande de lo que había imaginado. El Olimpo ya no tenía equilibrio, los dioses, ahora divididos, comenzaban a enfrentarse entre sí, alimentando la guerra interna que Hera misma había desatado. El poder de Zeus se había desmoronado, pero el poder de la traición se cernía sobre todos, y Hera ahora debía enfrentar la amarga verdad. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, tenían un costo mucho mayor que el simple despojo de un trono. El eco de los antiguos. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó en forma de un susurro antiguo, uno que se filtró en los rincones más oscuros del Olimpo. Las antiguas voces de los dioses más viejos, aquellos que habían estado antes de los grandes imperios de Zeus y Hera, comenzaron a murmurar, despertándose de su largo letargo. Hera escuchaba sus voces en su mente, cada palabra una condena, cada susurro una acusación. ¿Y crees que has ganado? Se escuchó una voz grave, una voz que parecía resonar con el peso de los milenios. Era la voz de Gaia, la diosa de la tierra, madre primordial de todos los dioses. La esencia de la creación misma se filtraba a través de ella. Hera sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si los mismos cimientos de la tierra la estuvieran acosando. Y el Olimpo no pertenece solo a los dioses que caminan sobre él, continuó Gaia, su voz llena de sabiduría y condena. La naturaleza del poder no puede ser quebrantada sin consecuencias. Cada acción tiene su respuesta. Y ahora, hija de Cronos, sentirás el peso de la venganza cósmica. Hera, aún sentada en su trono, cerró los ojos. Las palabras de Gaia resonaban en su mente, pero algo más la despertaba, una sensación oscura que iba más allá de la simple culpabilidad. El Olimpo se estaba hundiendo en la desesperación. No era solo la caída de Zeus lo que afectaba la estabilidad del reino, sino que el caos que había desatado comenzaba a corroer las fibras mismas de la existencia divina. La traición, como una plaga, se extendía más allá de su propio alcance. El precio del poder. Una noche, cuando el viento golpeaba con fuerza las puertas doradas del palacio, la figura de Ares apareció en la sala, su rostro marcado por la furia y la frustración. Hera, al verlo entrar, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en él, algo que ni siquiera su poder de manipulación podía controlar. ¿Qué has hecho, madre?, preguntó Ares, su voz tensa, como si estuviera al borde de la desesperación. La guerra que había sembrado, el caos que había alimentado, había dejado cicatrices en su alma. Hera no respondió inmediatamente. El brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una tormenta interna que la consumía. Sabía que había arrastrado a todos en su venganza, que la destrucción no solo afectaba a Zeus, sino a todos los que alguna vez fueron sus aliados. Lo que has desatado, continuó Ares, acercándose más, no solo está destruyendo el Olimpo, está destruyéndonos a nosotros. Mi guerra, mi furia, no me pertenecen. Cada batalla que lucho ahora me consume más de lo que puedo soportar. Estás jugando con fuerzas que no entiendes, madre. Y ahora todos las estamos sintiendo. Hera levantó la cabeza lentamente, enfrentando a su hijo. Sus ojos, enrojecidos por la ira y la lucha interna, reflejaban una tormenta que no podía detenerse.
Si el Olimpo se hunde, que se hunda, respondió con una frialdad que sorprendió incluso a Ares. He pagado el precio de mi traición, y estoy lista para lo que venga. El colapso interno. Mientras Hera y Ares conversaban, el Olimpo, con cada momento que pasaba, se desmoronaba aún más. Las deidades menores que servían a Zeus comenzaron a rebelarse, reclamando su propio dominio y enfrentándose a las fuerzas de la nueva reina. La división era palpable. En las salas del trono, las antiguas alianzas ya no existían. Apolo, Artemisa y Atenea, junto con otros aliados de Zeus, se unieron para luchar contra la tiranía de Hera, la diosa que los había traicionado a todos. La guerra civil se desató, y los cielos se tornaron rojos como la sangre derramada por la rabia y el odio. Los rayos de los dioses chocaban entre sí, destruyendo las estructuras sagradas. La violencia, antes una fuerza controlada y medida, ahora se desbordaba, cegada por la venganza y el resentimiento. El Olimpo, que alguna vez había sido un santuario de paz y orden, ahora era un campo de batalla donde los ecos de las antiguas promesas rotas retumbaban sin cesar. El momento de la caída. En el epicentro de esta tormenta, Hera enfrentó la verdad que ya no podía ignorar. Había conseguido su venganza, pero a un costo aterrador. La ira de sus enemigos, aquellos que alguna vez la veneraron, ahora se volcaba sobre ella. El Olimpo ya no era su hogar, sino su prisión. Su trono, su poder, todo estaba envuelto en la misma oscuridad que había liberado. Ares, sintiendo el mismo vacío que su madre, se apartó de ella. El precio de la traición no solo había destruido el Olimpo, sino que también había destrozado los lazos familiares, esa última conexión que los mantenía unidos. A pesar de todo lo que había hecho, el joven dios de la guerra no podía evitar sentir que algo más profundo se había roto dentro de él. Los dioses ya no eran más que sombras de lo que fueron, y la guerra que había comenzado, no solo había arrebatado la paz, sino también sus almas. La pregunta que surgía en los rincones más oscuros del Olimpo era simple, pero mortalmente poderosa. ¿Habría algún modo de redención para Hera, o el precio de su traición sería la destrucción total de lo que había amado? La redención imposible. El cielo sobre el Olimpo había tomado un tono oscuro, como si los mismos dioses rechazaran la luz. La tierra temblaba bajo los pasos de los inmortales, sus almas marcadas por la guerra, la traición y la ira. Todo lo que una vez había sido hermoso se encontraba desmoronándose bajo el peso de la culpa, el odio y las decisiones impías. Hera, la diosa de la familia, la diosa del matrimonio, se encontraba al borde del abismo. Había desatado el caos, derrumbado el imperio de Zeus, y enfrentaba ahora las consecuencias de su propio corazón dividido. Pero en su pecho, a pesar de la desolación, algo seguía ardiendo. Una chispa de desesperación, un eco lejano de lo que alguna vez fue el amor que la unió a Zeus, ahora se agitaba con fuerza. Había alcanzado su venganza, ¿pero a qué precio? El Olimpo ya no era un reino, sino un campo de batalla sangriento donde las voces de los dioses caídos lloraban en silencio. Los rayos de Zeus ya no iluminaban el cielo, y la oscuridad había comenzado a devorar todo. La desgarradora solitud. Hera caminaba entre los escombros del trono que alguna vez había sido suyo. Los pilares dorados, que antes brillaban con la luz del poder, ahora yacían en ruinas. El palacio, ese santuario de gloria, estaba irreconocible. El humo se elevaba en espirales, pero Hera no sentía nada. La victoria sobre Zeus había sido una ilusión que ahora la asfixiaba. Había destruido al rey de los dioses, pero la maldición de la soledad era la peor de las torturas. Ares, su hijo, ya no la seguía. La rabia que compartieron en la guerra había quedado atrás, arrastrada por la marea de la desesperación. Los seguidores de Zeus, aquellos que quedaban, se levantaron contra ella. Pero lo peor no era la lucha exterior. Lo peor era la lucha interna que hervía en su corazón. En el fondo, Hera sabía que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía redimirse. No podía volver atrás. Se acercó al borde de un acantilado, observando el vasto vacío que se extendía ante ella. ¿Qué quedaba del Olimpo? ¿Qué quedaba de la familia que una vez había considerado su pilar? La traición que había sembrado había arrancado de cuajo las raíces de todo lo que amaba. No había redención en sus ojos, solo la amarga aceptación de su destino.
la revelación de un viejo enemigo. En ese instante, mientras Hera se sumía en la oscuridad de su alma, una presencia apareció detrás de ella. La sombra era familiar, cargada de una amenaza ancestral. Hera giró rápidamente, el aire pesado de tensión, y se encontró frente a una figura que nunca pensó ver nuevamente: Hades, el dios del inframundo. Su presencia era como un viento gélido, su mirada penetrante como la muerte misma. «Pensaste que el mundo se doblaría ante ti, Hera», dijo Hades, su voz grave y cargada de una arrogancia fría. «Pero incluso tú, diosa de la familia, no eres inmune a las leyes que rigen este universo». Hera se tensó. Sabía que su encuentro con Hades no era casual. El dios de la muerte nunca visitaba el Olimpo sin un motivo oscuro. Y ahora, en este momento de vulnerabilidad, su presencia se sentía como una sentencia. «¿Y qué quieres, Hades?», preguntó Hera con una mezcla de desafío y desesperación. Ya no le quedaban fuerzas para temerle a nadie. Ya había perdido todo lo que podía perder. Hades la observó en silencio durante unos largos segundos, como si evaluara la situación. Finalmente, habló, su voz llena de una sabiduría ominosa. «Lo que has hecho, Hera, no tiene solución. La traición que has sembrado no puede ser deshecha. Has desestabilizado todo lo que alguna vez fue. Los dioses ya no confían en ti, y los mortales han comenzado a olvidar el Olimpo. El equilibrio que sostuviste con Zeus está roto, y no hay fuerza en este mundo que pueda restaurarlo». Hera cerró los ojos con fuerza, el dolor de esas palabras atravesándola como una espada afilada. Ya lo sabía. Había jugado un juego peligroso, y ahora, al final, el precio era demasiado alto. Pero aún así, había algo dentro de ella que se negaba a ceder por completo. No podía rendirse, no aún. El despertar de la furia. De repente, algo dentro de Hera se despertó. No podía abandonar todo lo que había sido. No podía dejar que su alma fuera consumida por la oscuridad que ella misma había liberado. En un último esfuerzo, la furia de la diosa comenzó a surgir, surcando las profundidades de su ser. ¿Por qué? ¿Por qué había sido tan cegada por la venganza? Era la diosa del matrimonio, del amor. Pero había olvidado todo eso en su ardor. «No». Y gritó, alzando las manos al cielo, su voz llena de una ira tan antigua como el tiempo mismo. El viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, como si los propios elementos respondieran a su grito de desesperación. Hades observó en silencio, su rostro impasible. Sabía lo que Hera estaba experimentando, el despertar de su propia furia, un deseo de restaurar el equilibrio, pero a un costo. Sabía que lo que estaba buscando era algo que no existía, una redención que no podría alcanzar. «La redención no es para todos, Hera», dijo Hades suavemente, pero sus palabras fueron como un trueno en su pecho. «El camino que tomaste no tiene vuelta. Pero si insistes, te concederé una oportunidad. Sin embargo, entiende que el precio será mucho mayor de lo que imaginas». Hera, consumida por la furia y la desesperación, lo miró fijamente, como si él fuera la única esperanza que quedaba en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. «Dime», dijo con voz quebrada, sin aliento, pero decidida. «¿Qué precio debo pagar por mi redención?» «El precio mortal». Hades la miró con frialdad, sus ojos como pozos de oscuridad. No había compasión en su rostro, solo la fría y brutal certeza de que no había vuelta atrás. «Y el precio, Hera, es tu alma», dijo, como si esas palabras fueran una sentencia definitiva. «El equilibrio que buscaste restaurar solo podrá alcanzarse cuando tú misma te conviertas en lo que destruiste. La traición no puede ser reparada con palabras ni con actos. Para restaurar el Olimpo, para sanar lo que has roto, tendrás que sacrificar todo lo que eres, todo lo que fuiste». Hera, temblorosa, comprendió. La oferta de Hades no era una salvación, sino una condena aún mayor. No había esperanza de volver atrás, no había camino para volver a ser quien fue. La traición que había cometido la había sellado en un destino sin retorno. La redención que buscaba no solo era imposible, sino que también era el fin de su propia existencia. La furia que arde en su pecho se apagó lentamente, reemplazada por una sensación de vacío aún mayor.
Lo que había buscado con tanto fervor había sido un espejismo, una ilusión que se desvaneció en el momento mismo en que ella había decidido traicionar a Zeus. Y así, con la verdad de su destino pesado sobre ella, Hera entendió finalmente lo que había perdido. La redención no solo era imposible, había sido su propia alma la que había quedado atrapada en la red de su traición. La eterna dualidad. El Olimpo ya no era un lugar de gloria. El eco de las risas divinas, la luz dorada que había definido a los dioses, se había desvanecido. Ahora, lo único que quedaba era un paisaje arrasado, marcado por las cicatrices de la traición y la desesperación. Hera, la diosa que una vez había sido el corazón palpitante de la armonía celestial, caminaba entre los escombros de lo que alguna vez había sido su hogar. La victoria que había alcanzado sobre Zeus ya no era más que un recuerdo doloroso, un reflejo borroso de lo que había perdido en su insaciable búsqueda de venganza. Al final, lo que quedaba de ella no era ni diosa ni mortal, sino una sombra atrapada entre dos mundos, una dualidad inquebrantable que la desgarraba por dentro. La caída del alma. Hera se encontraba sola en el centro del gran salón de lo que había sido su palacio. Los pilares dorados, testigos de su reinado, yacían derrumbados. La majestuosa mesa donde los dioses solían reunir sus destinos estaba rota, sus fragmentos esparcidos por el suelo como el reflejo de una relación rota. El viento, gélido y cruel, susurraba entre las grietas de la estructura, como si el propio Olimpo intentara llorar la pérdida de su esplendor. Su corazón, una vez fuerte y lleno de convicciones, latía con una fuerza que no correspondía a su alma. Algo en su interior se retorcía, una mezcla de odio y arrepentimiento que nunca había experimentado en su ser inmortal. Los ecos de su traición resonaban como una carcajada cruel en sus pensamientos. En el último enfrentamiento con Zeus, había logrado lo impensable, destruir al rey de los dioses, reducirlo a una sombra caída. Sin embargo, al hacerlo, no había imaginado la devastación que se desataría sobre su propio ser. Su cuerpo estaba marcado por la guerra, pero lo peor eran las cicatrices invisibles, las que ya no podía ocultar. La redención, el concepto por el que había luchado tan ferozmente, parecía tan lejano como el último rayo de luz en la vasta oscuridad del abismo. La traición ya no era solo un acto hacia Zeus, la traición estaba arraigada en cada fibra de su ser, la dualidad de su existencia destruyéndose de adentro hacia afuera. La visión de un pasado perdido. Hera cerró los ojos, buscando en su memoria algún atisbo de lo que había sido su vida antes de la caída. La visión de Zeus, su esposo y compañero, apareció ante ella, como un espejismo de los viejos tiempos. Recuerdos felices llenaron su mente, sus primeras reuniones, la chispa de emoción que había sentido cuando sus destinos se habían entrelazado. En esos momentos, no existía la traición, solo el amor incondicional que se prometieron mutuamente. Pero esa promesa se rompió con el mismo rayo que había derrumbado su reino. Las sombras del pasado la atormentaban, no con dulzura, sino con una amargura que cortaba más profundamente que cualquier herida física. El rencor que había cultivado con los siglos se manifestaba ahora como un veneno que se infiltraba en cada rincón de su alma. ¿Era esto lo que había deseado? ¿La destrucción de Zeus? O tal vez, en lo más profundo de su ser, lo que realmente deseaba era la restauración de lo que una vez tuvieron. Pero ya no existía una manera de volver atrás. El Olimpo, ahora una prisión, se reflejaba en su alma. Allí donde alguna vez hubo luz, solo quedaba sombra. El encuentro con su propio reflejo. En ese preciso momento, un estruendo rompió la quietud del salón. Los pilares que aún quedaban se sacudieron, y una figura apareció de entre la oscuridad, Apolo, el dios del sol. Su rostro, usualmente lleno de serenidad, estaba marcado por una rabia contenida. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, como si quisiera devorar todo lo que tocaba. Hera, al ver su aparición, no pudo evitar sentir una punzada de miedo. Apolo había sido uno de los más cercanos a Zeus, y su lealtad hacia él era inquebrantable. El dios del sol no había olvidado la traición de Hera, ni el daño irreparable que había causado. Pero lo que más temía no era su ira, sino la verdad que él traía consigo, la verdad que aún no quería enfrentar. ¿Creíste que podías destruirlo y quedarte con todo lo que alguna vez fue? Y dijo Apolo, su voz resonando en la vasta sala. Cada palabra que salía de su boca era una flecha que se clavaba en el pecho de Hera.
El Olimpo es más que un trono, más que un reino. Es el equilibrio, el alma de todos nosotros. ¿De verdad crees que puedes arruinarlo todo y salir indemne? Hera lo miró con ojos vacíos, pero algo en su interior se quebró. No había nada que pudiera responder. Las palabras de Apolo la golpeaban con la misma fuerza con la que un dios golpea a un mortal. Ya no quedaba la diosa imponente que había gobernado el Olimpo con mano férrea. Ahora, solo quedaba una sombra que vagaba en busca de lo que nunca podría tener, la redención. Apolo, al ver la tormenta en su mirada, añadió con un tono más suave, pero aún implacable. No hay redención para ti, Hera. Lo que has hecho es irreversible. El daño que causaste no se puede deshacer con arrepentimiento. Nadie puede perdonarte. No los dioses, no los mortales, ni tú misma. La dualidad de su existencia. La oscuridad en el corazón de Hera se intensificó. Su ira se transformó en desesperación. Si la redención era imposible, si el perdón no existía para ella, entonces, ¿qué quedaba? Nada. Nada más que la eterna dualidad de su ser. En su pecho, aún ardía una llama de amor por Zeus, el hombre que había sido su compañero, su igual. Pero también existía una sombra de odio, de venganza, que había dado paso a su caída. Hera no era ni completamente malvada ni completamente buena. Era la mezcla de ambas fuerzas, atrapada en una guerra constante consigo misma. Era una diosa de luz y sombra, de creación y destrucción. Apolo, viendo la lucha interna de Hera, susurró con un tono más suave, casi como si comprendiera lo que ella estaba viviendo. La dualidad es la esencia de tu ser, Hera. Pero también es lo que te destruye. Solo cuando aceptes esta verdad, cuando aceptes que no puedes ser solo luz o solo oscuridad, podrás encontrar algo más allá de la venganza. Algo más allá del odio. Hera, con los ojos llenos de lágrimas, miró hacia el horizonte. La batalla dentro de ella continuaba, pero, por primera vez, comenzó a comprender. La redención no era algo que podía alcanzar, pero tal vez, solo tal vez, había algo más, la aceptación de su propia dualidad, la aceptación de ser imperfecta, rota, pero viva. La última decisión. Mientras Apolo se desvanecía en la oscuridad, dejando a Hera con sus pensamientos, la diosa levantó la cabeza. En sus ojos, ya no solo había ira. Había también un atisbo de paz, una aceptación dolorosa de su destino. Hera no sería perdonada, pero podría encontrar consuelo en la comprensión de su propia naturaleza. En la aceptación de que el amor y el odio, la luz y la oscuridad, formaban parte de ella, y que quizás esa era la única forma de ser verdaderamente libre. Con un último suspiro, Hera se adentró en la oscuridad del Olimpo, su alma marcada para siempre, pero también liberada por la verdad que había descubierto en su propia lucha interna. La historia de la traición de Hera nos ofrece un relato complejo y profundo sobre las emociones humanas y divinas que nos son tan familiares, pero que, a su vez, trascienden lo terrenal. A través de los ojos de Hera, la diosa que inicialmente representa la estabilidad, el matrimonio y la armonía, se nos presenta una narrativa que revela la naturaleza fundamentalmente contradictoria del ser humano. Y cómo esas contradicciones se pueden ver reflejadas incluso en las entidades más poderosas. Al principio de la historia, Hera, como diosa del matrimonio y la familia, está en una búsqueda de equilibrio, algo que históricamente ha sido su papel dentro del panteón olímpico. Sin embargo, al ser humana en su sufrimiento y emociones, su carácter comienza a resquebrajarse, ya que las mismas fuerzas que ella representa, el amor, la fidelidad, la justicia, se vuelven contra ella misma debido a sus propios sentimientos de celos, frustración y abandono. El conflicto central radica en cómo la diosa se ve atrapada por sus propios demonios internos, sus emociones de celos hacia Zeus y su falta de poder para lidiar con la desilusión que esa relación le produce. Este juego de fuerzas opuestas, el amor y el odio, el deber y el deseo, la lealtad y la traición, la lleva a tomar decisiones drásticas que van más allá de la simple venganza, y que marcan el comienzo de su caída. La traición de Hera no solo es un acto hacia Zeus, sino un acto de autodestrucción, que finalmente la condena a una vida de dualidad interna. A medida que la trama avanza, nos damos cuenta de que la traición que cometió no puede ser deshecha, y las secuelas de sus decisiones la marcan en cada paso. Aquí es donde la historia se torna aún más relevante para cualquier ser humano.
no importa cuán poderosa o imparable sea una persona, sus emociones pueden ser su mayor enemigo. El amor, cuando se transforma en obsesión, el deseo de control y la ira provocada por la frustración pueden desencadenar una espiral de destrucción que no se puede controlar, incluso para los dioses. Una de las lecciones más poderosas de la historia es la falta de redención. A lo largo de la narrativa, la esperanza de encontrar un camino de vuelta al equilibrio es una constante. Hera busca, desesperada, restaurar lo que ha roto, ya no solo con Zeus, sino consigo misma. Sin embargo, al final se enfrenta a una verdad ineludible: la redención no es un concepto que se pueda alcanzar simplemente con un acto de arrepentimiento. La redención requiere una transformación profunda, una reconciliación no solo con los demás, sino con uno mismo. Hera nunca logra encontrar esa transformación porque se niega a aceptar las dos caras de su propia naturaleza. La dualidad es el eje central de la historia. Hera encarna la contradicción inherente al ser humano: por un lado, el amor y el deseo de proteger lo que ama, y por otro, el egoísmo y la venganza que surgen cuando se siente traicionada o herida. Este conflicto interno es universal. Todos los seres humanos, en algún momento, experimentamos la lucha entre nuestras emociones más oscuras y nuestras aspiraciones más puras. Y en muchos casos, como Hera, nos vemos atrapados en esa lucha, incapaces de reconciliar nuestras decisiones y deseos con lo que somos en esencia. La lección crucial aquí es que la dualidad no es algo que se pueda superar de manera simple, es algo que define nuestra existencia. La vida misma está marcada por luces y sombras, y la aceptación de ambas, sin perderse completamente en ninguna, es quizás el mayor desafío que podemos enfrentar. Hera, en su búsqueda por la venganza, busca reparar un daño, pero en el proceso se da cuenta de que el daño nunca se puede reparar completamente. La venganza solo alimenta el ciclo de sufrimiento, sin lograr traer paz o equilibrio. Esto se puede ver reflejado en la continua desesperación que siente a medida que avanza la historia. A pesar de alcanzar lo que pensaba que era su objetivo, destruir a Zeus, se encuentra sola, vacía, y con una conciencia a cuestas que la hace incapaz de encontrar consuelo. La venganza, al final, solo destruye a quien la lleva a cabo. El encuentro con Apolo, en particular, es un momento de revelación para Hera. Apolo, al ser un dios del sol, representa la claridad, la verdad y el despojo de las ilusiones. En su confrontación con Hera, le muestra la realidad: no hay vuelta atrás. Ya no puede regresar a lo que era antes de la traición. Lo que me parece más profundo de esta interacción es que Apolo no le ofrece a Hera una salida fácil ni una solución inmediata. De hecho, lo que le ofrece es una verdad dolorosa: la redención no es algo que se pueda ganar, ni un acto que se pueda reclamar, sino algo que surge de la aceptación de uno mismo. No se puede reparar lo irreparable. Esta es la enseñanza que Hera debe afrontar en su búsqueda interminable. El final de la historia, con la aceptación de Hera de su propia dualidad, es un cierre significativo. Si bien no hay redención en el sentido clásico de restaurar lo perdido, hay una especie de paz en el entendimiento de que, a pesar de sus defectos y fallos, ella sigue siendo parte del tejido del cosmos, una diosa rota, pero aún divina. Su viaje es un reflejo de cómo el enfrentarse a la verdad de lo que somos, sin adornos ni excusas, puede liberarnos, aunque esta liberación no sea la cura que esperábamos. Finalmente, la traición de Hera es una meditación profunda sobre las emociones humanas, el poder de las decisiones, la eterna lucha entre el deseo y el deber, y la aceptación de nuestras propias sombras. Nos recuerda que todos, en algún momento, debemos enfrentarnos a nuestra dualidad, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. En un mundo donde la perfección es una ilusión, tal vez la verdadera fuerza radica en aceptar nuestra humanidad, con todas sus contradicciones y defectos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.